Bueno, ella es Laura Ponce, es escritora, escribe cuentos de ciencia ficción y nos va a acompañar hoy para contarnos un poco de lo que hace y... Qué bueno que estés acá, Laura. Muchas gracias por venir. No, por favor, el gusto es todo mío. Buenísimo. Yo quiero saber qué hace Laura. Sí, que todos nos cuente un queremos. poquito Sí, de su Laura historia. Ponce. A ver, Laura, ¿qué nos puedes contar de vos? Bueno, yo escribo, Ujú. ahora sobre todo escribo ciencia ficción, en los últimos años. Me parece un género muy interesante, muy rico, que te posibilita utilizar cualquier otro género, herramientas de cualquier otro género, pero suma una complejidad y un propósito que otros géneros por ahí no tienen. ¿Y hace cuánto que escribís, Laura? Y que escribo desde que yo me acuerdo. Desde que vos tenés... Claro, sí, qué sé yo. Me acuerdo de los primeros sigmas, por dónde que escribí, tenía 13, 14 años. O sea, cuando me largué a escribir algo, un cuento. Algo que ya llevabas con vos desde hace mucho tiempo. Sí, ya vino incorporado. Sí. Estaba en el código genético. Y bueno, a partir de ahí, haciendo distintas cosas, escribiendo, más que nada, escribiendo lo que yo quería cuando yo quería. O sea, no en un propósito de voy a dedicarme a la escritura, seré escritora cuando sea grande. ¿Entendés? O sea, nunca he imaginado tampoco como una cuestión profesional. Hay gente que por ahí se plantea, me voy a dedicar a esto, voy a vivir de esto. No, en realidad siempre lo sentí como algo más bien ligado a mi identidad, algo que yo hacía para comunicarme con los demás y conocerme mejor a mí misma. A mí me da la sensación que cuando yo escribo, a veces saco cosas de mí, o facetas, o aspectos de mi persona que yo no conocía. ¿Esos primeros textos de los 13 o los 14 ya eran de ciencia ficción? Mira, casualmente el primero que escribí sí era de ciencia ficción. Después he escrito otras cosas, pero casualmente el primero estaba muy influida por de invasión extraterrestre que estaba en ese momento. Sí. Entonces, lo primero sí, casualmente fue de ciencia ficción. Después escribí otras cosas, o sea, después más grande. Justo entré a trabajar en la biblioteca del colegio y, ¿sabes qué? No, me frotaba las manitos con todos esos libros ahí. Con todos esos libros ahí. Y fue una época, qué sé yo, que yo no tengo así una gran formación, no es que en mi caso hubiera una gran biblioteca, entonces ahí, qué sé yo, tenía todos los libros a disposición, conocí a Borges, a otros escritores. Yo que pienso que cuando leí esos primeros cuentos de Borges dije, este es el tipo de cosas que yo quiero hacer, o sea, textos fantásticos, pero ricos en lo literario, o sea... ¿En qué año te llegó Borges? ¿A qué edad va? Y mira, yo estaba en tercer año, tendría 15 años. O sea que fue un esclarecimiento, un momento de... el momento justo. Claro, tal cual, porque uno en esos momentos lee por ahí con un entusiasmo y con una inocencia también. Por ahí le pasará a otros que descubren la literatura desde más chicos, entonces por ahí no tienen esa fascinación, pero yo estaba en ese momento de descubrimiento, y además de descubrimiento de la vida. Claro. Y bueno, se conectó todo, cerró todo. ¿Escribiste alguna vez algo que después te haya sorprendido en tu vida? En el sentido de que lo hayas vivido, ¿lo escribiste algo, un hecho X, y luego te viste en la piel de ese protagonista? Pero después de haberlo escrito, ¿eh? Claro, no me pasaron cosas así por ahí tan puntuales. Lo que me di cuenta es, a veces, escribiendo una historia, otros personajes, o sea, no suelo escribir cosas autobiográficas, encontrar que en eso, leyéndolo muchos años después, encontrarle otro significado. Fíjate, cuando yo escribí esto, me estaba pasando tal cosa, entonces... O sea, a veces uno transparenta de uno más de lo que se imagina. Por ahí una sensación, una cosa que tenías en el momento en que vos lo lees y decís, pero mirá, qué sé yo, la tristeza, la amargura que había en este momento, y vos lo escribiste natural y después haces la retrospectiva y entendés. Yo quería compartir con la audiencia lo que habíamos estado hablando recién sobre un cuento de Laura que se llama Avatar. Surgió en realidad como un ejercicio, hablábamos en una de esas listas de correo de la que yo formo parte, es un grupo de Yahoo entre que intercambiamos correos y discutimos cosas, recibimos novedades, ¿no? Una vez estábamos charlando ahí con una chica que es española y ella, estábamos hablando del Cyberpunk, que justo estábamos discutiendo el Neuromante, que es así como la obra Cyberpunk de William Gibson. Y una de las chicas comentó, sí, porque cuando yo lo leí en esa época tenía como 15 años, vivía con un chico bastante mayor y estaba huida del orfanato. Entonces otro dijo, qué buen principio para iniciar un cuento justo Cyberpunk. Y dijimos, bueno, tiramos la propuesta en la lista, vamos a escribir cada cual, el que quiera, un cuento empezando con esa frase.
Y yo escribí Avatar, incluso uno que está acá, este de Paula, ese también, el otro extremo. Que está en la primera revista de Próxima, que es una revista Claro. donde vos sos la editora, ¿no? Exacto. Ahora, Después vas a contar un poquito más de eso revista. también, ¿Cómo no? ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, así escribimos varios de la lista. Qué buena Claro, propuesta, qué buen disparador. Exacto. Y bueno, así salió Avatar. Avatar después salió publicado en un sitio web que se llama Axon. Es la primera revista digital hecha en habla hispana. Este cuento, cuando yo lo leí, me produjo bastantes escalofríos el contacto que tiene con la realidad y además, bueno, no sé, me imaginaba un futuro muy próximo y parecido a ese Claro. cuento. No sé si nos puedes contar un poquito acerca del mismo. Bueno, el cuento Avatar empieza, con esa frase y está contado en primera persona por una chica que tiene aproximadamente 15 años y que vive en un barrio pobre, vive en lo que yo conozco, vive en Moreno y está viviendo esa realidad de jóvenes con falta de esperanza, los cibers, que van a perder el tiempo a los ciber a jugar juegos en red, esa es su actividad, y bueno, está corrido un poco hacia el futuro, o sea, está girado hacia la ciencia ficción. En ese momento ya, por ejemplo, no se juegan los juegos con joystick, se usa un pinche que ya hay conexión neuronal y vos te enchufás. ¿Qué lugar elegiste ¿Cómo? para la conexión? En la nuca, el cortical. ¿Fue arbitrario eso? No, tiene una explicación, porque hay la posición y la forma de diseño que tiene el cerebro, si uno fuera a conectar impulsos a determinada zona, tiene lógica que sea ahí. ¿Entendés? Y en la ciudad del Domo, también hablas de que cuando que se pone una inyección para entrar, también se la da, no sé si era en la nuca o en el cuello. En el cuello. En el cuello. Sí, ok. Eso también tiene una explicación que donde están las principales arterias, las principales venas, entonces enseguida llega al... Eso trato de que, si bien yo no soy científica, no tengo una formación técnica y no tengo con qué hacer divulgación, digamos, científica en los relatos, tengan una base científica. O sea, en el tema de la ciudad del Domo, investigué un tema biológico, cómo fuera posible este desarrollo de las bacterias de las que habla el cuento, por ejemplo. Hay otro cuento que habla de nanotecnología, entonces traté de investigar sobre ese tema, que no habla pavadas, que tenga una base científica posible. Eso es lo que tiene la ciencia ficción, que tiene un desarrollo posible y lógico. Después de ahí usamos elementos fantásticos. Claro, lo llevan un paso más. Claro, porque además eso es, la ciencia ficción es, ¿qué pasaría si? Bueno, ya que Martín lo mencionó, la ciudad del Domo es otro cuento de Laura, que creo que forma parte de Relatos de la Confederación, ¿no? Claro. Este cuento salió publicado en la primera edición de Próxima y lo que más me llamó la atención del cuento, en realidad yo el cuento lo leí hace bastante tiempo, pero cuando empezó a surgir todo esto de la gripe A, dije, wow, me despertó un día, es la ciudad del Domo, no puede ser. La ciudad del Domo es una base que hay en otro planeta, un planeta que se llama Rognar, pero es de atmósfera irrespirable. Entonces, están los que viven, los humanos, toda la humanidad que vive en ese planeta está confinada en una ciudad, nada más. Entonces, en esa ciudad se están haciendo una serie de investigaciones sobre la adaptación de la vida y un parque para ver el desarrollo vegetal, digamos. Y lo que hacen es usar agua del planeta. Entonces, en esa agua que usan del planeta hay bacterias que ellos no han reconocido. La bacteria lo que hace es asociarse con algunos hongos que hay en el parque y como se asocia con distintas especies forma distintos líquenes. Entiendo. Pero como es una bacteria muy particular, también se asocia con otras formas de vida no vegetales. Entonces primero se asocia con los pájaros y después se asocia con los humanos. El problema es que se vive como una enfermedad. Pensaba cuando estabas hablando sobre la gripe, si no estabas hablando de ciencia ficción, ¿no? De las cepas, toda esta explicación que daba sobre la evolución de las bacterias y de los virus. Y enseguida relacioné con que si la ciencia ficción no es como tener mayor conciencia de la supuesta realidad que vivimos, como profundizar en esta realidad. Ese es el tema que yo por ahí te decía al principio de por qué me gusta la ciencia ficción, porque tiene un nivel de compromiso que vos tenés que, en mi caso que no soy científica ni nada, tengo que preocuparme en investigar para no hablar pavadas. Y aparte, porque me parece que es un género en el que el futuro ya nos alcanzó, la ciencia ficción es ahora.